Muy bien. Romanos 10, verso 9. Vamos a leer ese versículo de la siguiente manera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia. Oramos en este día para que puedas hablarnos a través de tu Santo Espíritu. Desde ya, Señor, oramos para que de verdad podamos introducirnos a este pasaje, que pueda ayudarnos a comprender nuestra fe, que nos ayude también a fundamentarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a ver esto, escuchen bien. Este versículo es uno de, pues el primero que yo aprendí cuando yo llegué al Evangelio. Y para mí ahí se radicaba toda la parte de mi vida de fe. Porque cuando entramos al Evangelio, para mí lo maravilloso era que me explicaron, ¿verdad?, de que si yo decía la oración de fe y ¿cómo se llama? Y la hacía con verdadero corazón, sincero, pues yo ya con eso basta para poder tener una acción de fe. Y entonces este versículo se ha usado para poder predicar el Evangelio siempre. Y para mí es importante que usted lo siga usando. O sea, que no es algo que usted tiene que desechar, sino que el versículo tiene dos vertientes, ¿verdad? Una es cómo fue el contexto en que se escribió este texto. Entonces, yo más o menos lo expliqué la semana pasada. Ese es ir al texto y explicarlo en su forma contextual, es decir, en la forma en que se escribió y por qué se escribió. Esa es la forma bíblica de explicar las cosas, ¿verdad? Entonces, pero la forma en que la ha usado la fe, es decir, la iglesia evangélica, tiene que ver más con las decisiones que se deben de tomar por Cristo. Entonces, como iglesia bautista, una de las cosas que caracteriza a la iglesia bautista es la decisión por Cristo. Y eso se manifiesta en que cuando termina el culto hacemos un llamado y le pedimos a la gente que se levante para que hagan la oración, para poder recibir al Señor en su corazón. Entonces, esa acción hermosa de levantarse y de decidir, muchos ahora la deslegitiman. Pero realmente yo aborrezco a los predicadores y los pastores que no entienden estas situaciones, porque dicen, es que así no se puede salvar la gente, es que entonces ¿cómo van a llegar al Evangelio? Pues, ¿cómo vamos a comenzar nuestra vida de fe? Ahora, yo no soy teólogo ni por cerca como los grandes eruditos de predicadores reformados que solo predican y predican, pero no hacen nada por la obra, porque no van a los hospitales, no predican en las cárceles. Entonces esos pastores de púlpito está bien, porque se nota que tienen gran conocimiento, pero yo nunca veo sus fotos, ¿verdad?, en hospitales, nunca veo sus fotos en ninguna área pastoral. A esos pastores se le llaman pastores sin responsabilidad. ¿Por qué hay pastores sin responsabilidad? Porque hay personas que lamentablemente creen que solo el explicar bien el versículo y eso es todo. Entonces, no es así. Uno tiene que entender que tiene una fe. Y si uno tiene una fe, tiene que tener una práctica de fe, una praxis. Entonces, una práctica de fe. Y ahí es donde tenemos que ser honestos, consecuentes. Vamos a hacer una serie de conferencias dedicadas a los padres para tratar temas de cómo tratar a sus hijos homosexuales, de cómo tratar el suicidio juvenil y el de los niños también. Vamos a hacer una serie de conferencias hablando de cómo los padres
pueden apoyar a sus hijos en el problema que tienen de depresiones. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos, hermano, entender que no basta, ¿verdad?, solo con encerrarnos aquí, sino que Dios nos ha dejado en la comunidad para predicar su palabra. Entonces, para aquellos que tienen iglesias grandes porque han recibido un montón de creyentes, pero realmente son de otras iglesias, pero realmente ellos dicen, no hay que hacer la oración de fe y que la profesión de fe ya no sirve de nada. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de esa gente. Predicadores reformados que no son honestos con eso, deberían de cambiar su posición, hombre. Porque por eso también es bien fácil jalar gente de muchos lados. Pero la pregunta que yo quiero decirles a ustedes es la siguiente: ¿cómo venimos nosotros al evangelio? El 90% hicimos la oración para profesar que Jesús era nuestro Señor. ¿Por qué la vamos a deslegitimar ahora? ¿Por qué ahora la gente dice, ay, ya no es necesaria? No la hagan, pues, ahí estésen, ahí van a estar. ¿Por qué? Porque es necesario que la persona, cuando venga a Cristo, confiese y crea. Pero ¿qué es lo que yo señalo en esta enseñanza? Que no hay que hacerlo como hay que hacerlo como el texto bíblico lo dice. Porque la mayoría de gente que acepta a Cristo se queda en una profesión de fe. Diga conmigo, profesión de fe. La profesión de fe es la acción de declarar, ¿verdad? O sea, voy a explicar este versículo rápido en la manera que podamos entenderlo, ¿verdad? Si es que también usted me presta la atención. Muy bien. El versículo tiene dos condicionantes y tiene una recompensa o tiene un resultado, digámoslo así. Las dos condicionantes son que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Digamos todos, confesar con la boca y creer en el corazón. Ok, dos condicionantes. Y da una recompensa, un resultado al que confiesa y cree. Vea lo que dice al final del versículo 9: serás salvo. Allí se configura el sentido del texto. Ahora, yo lo voy a explicar para que lo podamos entender. En primer lugar, voy a ir por la parte de la confesión. Es lo primero que voy a explicar. La Biblia, en varios textos, en varias declaraciones de Jesús, nos llama a confesar. ¿A qué? A confesar en lo que nosotros creemos y no avergonzarnos de lo que nosotros creemos. ¿Por qué razón? Porque yo les he dicho esto. Mire, si usted cree que este versículo es una cuestión de que solo voy a hacer una oración, no. La confesión, como lo está explicando este verso, no tiene que ver con una sola vez, sino que tiene que ver con un estilo de vida. La persona que confiesa bajo un estilo de vida que Jesús es el Señor, esa persona tiene con toda seguridad, con toda certeza en su corazón la convicción que él cree y que él conoce a Cristo. Entonces, la persona confiesa porque lo cree en su corazón. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo es a una comunidad en Roma que está viniendo del judaísmo. Entonces, corrían el peligro de dos cosas: de esconderse y no hacer pública su fe. Entonces Pablo quiere que entendamos con toda claridad que si una persona dice cuando le conviene que Jesús es el Señor, pero cuando es necesario esconde su fe, se avergüenza de su fe, entonces no ha creído. ¿Por qué razón? Porque los cristianos en el año 57 después de Cristo, que aproximadamente es el año en que se escribe esta epístola, los asesinaban, los mataban por confesar, por declarar que Jesús es Señor. ¿Por qué? Escuche bien, solamente se le adjudicaba el título de Señor a los emperadores romanos y se le adjudicaba el título de Señor a Jehová, al Dios de los judíos. Los judíos decían: Yahvé, Jehová es Señor.
cuando se tradujo el Antiguo Testamento, cuando aparecía el nombre de Dios, Yahvé, se traducía como Señor. Diga conmigo, Señor. Entonces, hay dos seres, uno eterno y uno humano. Es decir, los judíos en su religión le adjudicaban el nombre de Señor a Yahvé, a Jehová. Pero los romanos, con sus deidades, con todos los dioses que ellos tenían, los emperadores se hacían señores. De tal manera que por muchos siglos y por mucho tiempo se hacía señor o se edificaba a un emperador hasta que moría. Pero de repente a los emperadores, por su misma condición de idolatría, se adjudicaban el título de Señor como Dios. Entonces, si usted decía que Jesús es Curios, Jesús, usted se adjudicaba la sentencia de muerte. Moría por decir que Jesús es Señor. Pero si usted renegaba o negaba que César fuera Señor y decía que Jesús era Señor, usted era asesinado, porque a usted se le exigía decir que César es Señor. César es Curios. Entonces, la religión, la condición social en la que se desarrolla este texto es una condición en la cual, si ellos declaraban que Jesús era Señor, eran asesinados. Ellos tenían que decir César es Señor. Los que estudiamos un poquito de Apocalipsis, que prediqué bastantes meses en Apocalipsis, les expliqué los martirios, cómo martirizaban a los cristianos en el primer siglo. Y se les preguntaban, ¿quién es el Señor? ¿Verdad? Di que César es Señor, di César es Señor. Y los cristianos en la hoguera misma, amarrados, como murió Policarpo de Esmirna, decían, Jesús es Curios. O sea, no negaban su fe ante la persecución, ante el martirio. Hoy en día, un escritor que es costarricense, pero tiene ascendencia europea, ha ido escribiendo el Apocalipsis. Y está claro que una buena parte del Apocalipsis se escribió en la persecución de Domiciano. Y lo que quiero mostrarles es que cuando había persecución, los cristianos se arriesgaban a decir que Jesús era el Señor, sin ninguna vergüenza, y los mataban por eso. Este escritor me encanta, que se llama Eduardo Arens, tiene libros maravillosos, tiene uno del matrimonio y tiene el comentario del libro de Apocalipsis, es maravilloso. Pero él dice que la persecución de Domiciano era tan terrible, tan fuerte, ¿verdad? O sea, había sido peor la de Nerón, pero la de Domiciano persiguió a muchos cristianos. Murieron muchos cristianos por decir que Jesús era Señor y es Señor. Entonces, lo que busca el versículo 9 es que la persona no esconda su fe, que no esconda su condición de convicciones espirituales que esa persona tenía. Pero yo quiero que note algo. Vea el orden en que lo dice. Primero, el verso 9, el orden es que lo explica es determinando primero la boca y después el corazón. Es algo extraño. Es algo extraño. ¿Por qué? Porque dice, primero tenés que confesar que Jesús es Señor. Pero, ¿cuál es el problema de la segunda parte del texto? Mire lo que dice el versículo 9 en la segunda parte. Y creyeres en tu corazón. Ahora, ponga atención. Escuche bien. Lo que sucede es lo siguiente. Habían personas que podían confesar, aunque no lo creyeran. Y el problema es que una persona que es sincera, que es honesta, debe de comprender que desde el corazón debe de haber una convicción en la que yo creo. Si yo en mi corazón creo, confieso, pero si yo no creo en mi corazón y en mi corazón yo no me apasiono por una verdad, entonces ¿para qué la voy a confesar?
¿Para qué le voy a andar diciendo? El problema de hoy en día es una cantidad de cristianos que, escuchen bien, no confiesan a Cristo. ¿Saben por qué no lo confiesan? Porque interiormente no conocen al Señor. Interiormente no les ha nacido la fe. Y por eso se avergüenzan del evangelio, se avergüenzan de la fe, se avergüenzan de congregarse, se avergüenzan de servir, se avergüenzan de predicar, porque no tienen nada dentro. Nos reunimos con los pastores el lunes, con varios pastores amigos. Pastor, me dice, el lesbianismo se ha desatado en Usulután. También en Cojutepec. Tenemos una niña que se suicidó. 11 añitos. Hija de profesionales. Y fue tan duro porque cuando la niña ya se había ahorcado, o sea, estaba ya perdiéndola, le mandó un audio, no a su mamá ni a su papá, sino que a la compañerita que la estaba metiendo al mundo del lesbianismo. Ella era la noviecita. Ven algo en la otra mujer, ven un hombre en la otra mujer, esa es la realidad. Pero uno pregunta, ¿y por qué? Y los pastores que estaban ahí, porque tienen más experiencia que yo trabajando con jóvenes y con niños, por eso voy a hacer esto. Vea eso, pastor, me dice, había una señora con una niña de 10 años, comiendo las dos solitas, platicando, chistando. Eso es lo que ya no hay. Ya los papás no hablan con los hijos. Ya eso se acabó, el diálogo, la comunicación, eso ya no existe. Entonces, claro, ¿qué hacen los hijos? Buscan afuera y si afuera hay alguien que los comprende, claro, ellos asumen eso. Pero lo que es triste es que hay cristianos que están en eso también y se esconden para hacer esas cosas. Y yo no los condeno. No los voy a condenar. Porque lo único que les puedo decir es que Cristo tiene poder. Y que si ustedes aprenden palabra y conocen de Jesús en el corazón, no van a avergonzarse de lo que Jesús ha hecho por nosotros. O sea, estamos llegando a un punto donde la iglesia es igual que el mundo. ¿Me equivoco? ¿Es igual o no es igual? Claro que sí. Los mismos cristianos nos estamos comportando igual que la gente que no conoce del Señor. ¿Por qué? Aquí adentro no hay nada. Les da vergüenza, les da pena declarar Jesús es Señor. Entonces, mucho menos si nos tengamos que tengamos que morir por eso. O sea, no jamás. Si a mí, si no me conviene, no le digo, ¿verdad? Yo soy cristiano. O sea, pero el problema es que si usted, su corazón no dice nada y su boca sí, yo quiero decirle algo, usted no ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero es confesar que Jesús es el Señor. Y mire, desde en los principios del cristianismo, la base fundamental era la declaración del señorío de Jesús.
Porque muchos aquí, mire, y les voy a explicar algo. Para muchos aquí, Jesús es mi Salvador, dicen. Fíjese que está bonito que ande diciendo que Jesús es Salvador, pero es mejor que diga que Jesús es el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque para muchos aquí, yo tengo a Cristo, yo me salvé, yo tengo al Señor en mi corazón. Podés haber creído en un Jesús Salvador, pero no en un Jesús Señor. El señorío de Cristo es cuando el Señor Jesús toma sobre mi vida un poder y un dominio en donde todas las áreas de mi vida están sometidas a Él. Mi estilo de vida no es doble ni triple, es uno solo, porque Jesús demanda que Él tiene que ser el Señor de mi vida. Él es mi Dios y mi soberano Señor. Pero es tan fácil decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. La pregunta que te digo es, ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Es a quien tú le obedeces? ¿Es al que le has entregado tu vida, tu corazón, tu existencia? ¿O solo lo has dicho del diente al labio? ¿Por qué? Porque esta gente así fue. Y les voy a dar textos. Mire, primero les voy a demostrar a través de la Biblia que el Señor demanda del creyente confesiones públicas de que Él es el Señor y que no nos avergoncemos de su palabra. Vea conmigo Mateo 10, 32. Mateo 10, 32. No se avergüence. No diga, es que mire yo mi evangelio. ¿Cuál evangelio? No debe de avergonzarse. Mire Mateo capítulo 10, 32. La palabra de Dios dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos se dan en el contexto de las persecuciones. O sea, el tema de nosotros como creyentes es que si hay una confesión pública, es porque por dentro hay una creencia, hay una fe verdadera. Pero el que no lo confiesa quiere decir que no lo ha conocido. El que no confiesa, el que no exalta el hecho de que el Señor sea Dios, entonces el que no lo anda diciendo en sus grupos de trabajo, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de fútbol, con los compañeros de cualquier deporte que usted practique, es que la gente tiene que ver en nosotros un orgullo por ser cristianos. Porque si tú lo niegas, es porque no lo has creído. Es porque no ha llegado dentro de ti. Es porque no lo has recibido con sinceridad. Es porque todavía no ha nacido en ti esa convicción. Y claro, nos conviene el no decirlo, porque entonces ya no podríamos decir malas palabras. Tendríamos que dejar la amiga que hemos conocido. O sea, yo entiendo eso. ¿Usted cree que yo no me muevo en círculos donde no hay gente que no conoce del Señor? ¿Cómo no? Pero ¿qué me toca? Mire, de repente, ¿y usted qué hace? Yo soy pastor ya. Yo soy pastor. No, quizás no lo van a notar, ¿verdad? De entrada, pero yo creo, sinceramente, que no nos podemos esconder. Y que hoy en día, hoy más que nunca, la iglesia debe de hacer un esfuerzo. Porque estos 70,000 señores que están presos han dejado posiblemente 70,000 mujeres y probablemente han dejado 140,000 niños en la calle. ¿Qué va a pasar con esa generación? Y usted escondiendo el evangelio. Y usted sentado en la iglesia sabiendo que hay niños a los que hay que explicarles cosas. ¿Ah?
Los niños en los cantones donde se han llevado presos a sus papás ofenden a los policías, los odian. ¿Y sabe cuál es la realidad? La violencia que antes vivíamos, que se veían los asesinatos y todo, ahora se ha transmitido a la familia. Allí está mutado ese gen. Porque aunque no se nota, en la familia están habiendo violaciones, abusos. Allí están los pleitos, la guerra, todo se está desarrollando en el hogar. Y lo duro es que son hogares cristianos también. ¿Y por qué? Porque, hermanos, déjenme decirles, nos hemos hecho personas que solamente repetimos las cosas, pero dentro de nosotros no creemos. Todavía no ha llegado la fe, todavía no hay convicción, todavía no hay pasión por el evangelio, todavía no nos ha despertado el Espíritu Santo, el deseo de ir, de servir, de ayudarle a un adulto mayor en los albergues. O sea, hermanos, ¿cuántas cosas pudiéramos hacer si verdaderamente confesáramos que Jesús es Dios? Dígame, si verdaderamente usted confesara y dijera: mire, la solución es Cristo, la solución es el Señor, no te preocupes, dale, vamos a tomarnos de la mano de Dios. Si todos fueran así, el evangelio prosperara. Pero lejos está eso, sino que la opción del evangelio es ocultar, es guardar y vivir una fe a nuestra conveniencia. Que nadie se dé cuenta, que de repente, ¿verdad?, que no se fijen, que yo vengo de la empresa, que yo vengo, que sí, yo estoy ahí trabajando, pero que no se fijen que yo soy. Y así pasamos desapercibidos. Así pasamos en las iglesias escondidos. No es así. Confiese que Jesús es el Señor dentro y fuera de la iglesia, pero más afuera que dentro de la iglesia. Porque aquí todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Todos. Pero afuera nadie. Necesitamos personas que confiesen. Entonces, Jesús demanda una confesión de los creyentes. Porque el que no ha confesado es porque vive en el miedo, en el temor. Vea lo que dice el Evangelio de Juan 12, 42. Mire ahí lo que sucede en ese texto. Juan 12, 42. Está en el contexto de la incredulidad de los judíos. Pero note lo que dice el Evangelio de Juan 12, 42. Dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de ¿qué? ¿Por qué no decimos las cosas? Porque no nos conviene, porque nos van a ver de menos, porque ya no nos van a tomar en cuenta, porque nos van a discriminar, porque nos da pena en la familia, porque no queremos que nadie sepa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la realidad, la verdad es que dentro de nuestros corazones no hemos creído. Sabemos todo. Gente que conoce textos y conoce cosas, pero por no ser expulsados de la religión, de la familia, del negocio, de que nos vean, ¿verdad?, de menos. No decimos nada. No hablamos de eso. Y lo ocultamos, lo guardamos, haciendo pasarnos como que fuéramos personas más, ¿verdad? Uno más que ha llegado ahí. No nos conviene. Confesar lleva un precio. Y el precio de la confesión en Cristo es que el mundo te va a aborrecer.
Los bolos son los primeros que te aborrecen, porque cuando ya te haces evangélico ya no te reís con ellos, ya no chabacaneás, te aborrece. Tus familiares te van a aborrecer, tu familia te va a aborrecer, tus papás te van a aborrecer, tus hermanos te pueden aborrecer. Pero yo te garantizo algo: te van a aborrecer 1 año, 2 años, 5 años, pero llegará un momento que cuando todas esas personas se den cuenta que tú verdaderamente has creído en Cristo, esas mismas personas te van a buscar para pedirte ayuda, porque van a reconocer que tú eres un verdadero cristiano. Pero si hasta ese momento seguimos jugando a hacer amistad con el mundo, vamos a hacer, ¿qué preferimos? Ser aceptados por las personas y ser rechazados por Dios. Yo prefiero que Dios me acepte y que me deteste todo el mundo, pero no voy a negar a mi Señor, ni con mis acciones, ni con mis palabras, ni con mi estilo de vida. Que me aborrezcan las personas, que me aborrezcan la gente. Hay personas que aborrecen mi persona y dicen, pero yo he llegado a la conclusión, gente que lógicamente no es cristiana, ¿verdad? Es por eso. Es por el hecho de que uno no puede caerle bien a todo el mundo. Pero si me aborrecen por las cosas de la fe, solamente les pido algo: si ustedes están haciendo más que nosotros, entonces los felicito a ustedes. Pero si usted no está haciendo más que nosotros, y les digo nosotros, todos los que estamos trabajando aquí, servidores, colaboradores, pastores, si usted no está haciendo más que nosotros, mejor quédese callado, porque va a salir avergonzado. Porque todo esto se mueve no por la fuerza del hombre, sino que por el poder del Señor Jesucristo. Y no nos vamos a avergonzar, no nos vamos a avergonzar. Donde abramos una comunidad, vamos a poner Comunidad de Fe Taber Cojutepeque. Donde vayamos, vamos a llevar nuestros camiones identificados. Donde lleguemos, vamos a abrir la Biblia y le vamos a decir a la gente que lleve la Biblia al culto. Pero no nos vamos a avergonzar del evangelio, porque ahora hasta los predicadores no usan la Biblia. Les da pena. ¿Por qué? Porque como son tan populares, esconden la Biblia para que todos lo vean. Somos ecuménicos aquí. No ocupan la Biblia. Y sí, están versículos, pero ¿qué es lo que están enseñando? ¿Qué están enseñando? Que no es necesario ser definido. No, usted sea cualquier cosa. Hay bautista, católico, todos van a salvarse. ¡Mentira! Se van a salvar los que confiesen que Jesús es el Señor y creen en su vida que el Señor es su Señor. Los que tengan a Jesús como Señor de su vida, esos se van a salvar. Esos se van a salvar. Simplemente es el que entienda y crea que el Señor es su Salvador y su Señor de su vida. El soberano Dios. Aunque nos avergüencen, aunque demos pena, aunque nos digan lo que sea, vamos a seguir. Y yo felicito a los hermanos que no les da pena. Va a ir, ponerse el uniforme, que la gente le vea Taber. Y claro, hoy el gobierno nos tiene cierto aprecio, pero yo estoy convencido que eso no va a ser para siempre. Pero cuando ya no nos quieran tanto, tampoco nos vamos a avergonzar. Tampoco nos vamos a avergonzar. No nos vamos a avergonzar. No lo vamos a hacer. Porque Jesús quiere que confesemos. Que no nos dé pena decir Jesús es el Señor, es Curios. Es el Señor. Ahora, pero mire la segunda atribución. Vea el Romanos 10, verso 9 en la segunda parte. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, fíjese que es bien interesante este texto, porque lo que hace es hacer un énfasis.
¿Y en qué hace un énfasis? Primero, el corazón, un acto interior de fe. Es decir, el que tiene adentro de su corazón una convicción, pero no es una convicción cualquiera, sino que Dios Padre ha levantado a Jesús de entre los muertos. Y fíjate que este versículo es bien interesante porque no dice y creyera en la cruz. No. ¿Qué es lo que está haciendo énfasis? Es que nosotros, el mensaje que predicamos es este. Diga conmigo, el mensaje que predicamos es este. Si usted lee el verso 8, vea el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que de fe que predicamos. Entonces, esto es lo que tenemos que declarar por todos lados. Esto es lo que tenemos que decirle a todo el mundo, porque es lo que predicamos. ¿Y qué predicamos? Que Jesús es el Señor. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Muchos eruditos piensan que esta es una confesión que se le pedía a las personas cuando se iban a bautizar. Algunos lo piensan así, otros dicen no, sino que lo que está haciendo énfasis, diga conmigo, la obra de Cristo en la cruz. No desacredito la cruz, pero porque se nos enseñó la cruz muchos siglos y se nos impregnó esa mente. ¿Por qué? Porque cuando usted dice Jesús, usted se acuerda del crucificado. Entonces, pero el querigma de la fe, que era la base de la fe, tenía los tres mensajes que muchas veces se nos olvidan. Diga conmigo, la obra de Cristo es la siguiente. Mire lo que dice Mateo 28, vaya conmigo rápido. Mateo 28. La cruz debe ser predicada. La cruz debe ser exaltada. Prediquemos de la cruz. Pero yo siempre dije, a la religión le conviene enseñar un Jesús crucificado, muerto. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? Mire, fíjese que la cruz no fue algo que desde los primeros cristianos se predicaba. La cruz no estaba en las bases, digamos, declarativas de los cristianos. Lo que los cristianos declaraban era más otro elemento de la obra de Cristo. ¿Y cuál es? La obra de Cristo la componen varias cosas, pero les voy a explicar las tres fundamentales que ustedes deben de tener en su corazón como una fe. Diga conmigo, una fe. Abrácelo, predíquelo, dígalo. Gracias, hermano Alexis, por la publicación hoy. Le agradezco también a la hermana Miriam por la gallina, estaba deliciosa. Los demás no me dieron regalo, pero no se preocupen, al otro año me lo dan. Vaya, gracias también por la publicación, estuvo bonita, gracias. El problema es que nosotros como que dividimos el mensaje. Entonces se le hizo más énfasis a la sepultura. Incluso hay mucho énfasis en la religión al juicio, a la procesión de llevar el santo entierro y mucho énfasis. Pero la resurrección, ¿cómo se celebra? O sea, entonces domingo de resurrección y sí, pero es bien difícil encontrar elementos de eso, porque en la religión lo que se ha mostrado más es eso, es un Jesús muerto. Pero la fe no es esa. Yo tengo que tener en mi corazón tres bases de convicción en mi vida. Entonces, el querigma de fe, que eso lo he explicado en otros sermones, lo constituyen tres verdades bíblicas. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
tienen los mismos pasos. Y usted lo puede corroborar. Si usted va a Marcos, en los últimos capítulos, Marcos 14, si usted va a Lucas 22, 23, si usted va a Juan 20, 21, usted se va a dar cuenta que los tres elementos siempre están. Hay tres verdades. Una, Jesús murió. Jesús murió. Si usted nota, ahí en Mateo capítulo 27, en el título del verso 32, mire lo que dice: crucifixión y muerte de Jesús. Amén. Crucifixión y muerte de Jesús. Esa es la primera verdad bíblica. Segunda, la sepultura de Jesús. Vea lo que dice sobre el título en Mateo 27, verso 57. Jesús es sepultado. Amén. Amén. Pero esas dos verdades, muerte, sepultura, no están consolidadas, no tienen fuerza. Porque si yo dejo el evangelio, aunque Jesús estuvo en la muerte, estuvo en la cruz, lo sepultaron, entonces ¿qué estoy enseñando? Estoy enseñando una religión. ¿Y qué enseña la religión? La religión lo que enseña es un comportamiento. Es que usted tiene que hacer una conducta, una ética. Usted se tiene que portar así. La religión lo que hace es volvernos a atar a costumbres, a prácticas. Entonces, hay muchas religiones, todas las religiones se basan muchas veces en el levantamiento de un hombre, de un héroe. Pero lo que diferencia al cristianismo de las demás religiones, estoy hablando de religiones orientales, estoy hablando de religiones, hermanos, más antiguas que el cristianismo, que no vale la pena ni citarlas. El único elemento diferente es que aquel a quien nosotros adoramos, no lo adoramos porque fue un buen hombre, porque se comportó bien y murió. Lo adoramos porque ese hombre murió y resucitó. Por eso usted no tiene una religión. Usted no es un religioso. Usted tiene una fe basada en tres verdades bíblicas. Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos por la obra redentora del Padre a través del Espíritu Santo. Y si eso usted lo sabe, usted no adora un Dios muerto, sino que usted tiene un Dios vivo, que todos los días le bendice, que todos los días se obra en su vida, y un Dios que le demanda, que le pide compromiso. Esa es la diferencia entre las religiones de dioses muertos. Las religiones de dioses muertos exigen comportamientos. La fe en Cristo Jesús exige toda la vida del creyente. Nos pide todo: compromiso, fe, servicio, adoración, exaltación, alabanza. Hermano, lo que Jesús exige es el todo del hombre. Que Él para nosotros sea lo máximo y lo más grande. Por eso, deje de andar diciendo: Jesús es Dios, que mi Señor aquí, que mi Señor allá. ¿Sabe cómo se mide si eso usted lo cree? ¿Sabe cómo se mide? Deje de las palabrerías, deje las palabrerías absurdas. Deje de andar diciendo: es que yo tengo a Cristo en mi corazón, es que yo creo en Jesús. Diga lo que quiera. Muéstreme lo que usted le ha dado a Jesús. Y ahí vamos a ver si es su Señor. ¿Qué le ha dado a Jesús? Tu carácter no se lo has entregado. El sexo no se lo has entregado. La pornografía no se lo has entregado. Tus cosas oscuras no se las has entregado. Es bien fácil decir Señor, pero es que
El señorío de Cristo se demuestra en la medida de lo que yo le he dado a Él. Y si usted le ha dado una vida de servicio, usted puede estar sirviendo en cafetería, puede estar en los baños, puede estar en bíblica, puede estar en tráfico. Pero recuérdense que ustedes no le sirven al hombre. Allá se enojan porque es que en la iglesia es que no me servía a mí. Es que Jesús no te ha pedido tampoco que solo le sirvas en la iglesia. Servirle en la calle, servirle al prójimo, ayudarle a los demás, bendecir a los demás con tu vida, dales y entregales lo que tú sabes de Jesús. Podemos hacer hasta la cosa más pequeña en la iglesia, pero si la hacemos sabiendo que es porque le hemos entregado eso a Cristo, exaltamos a Dios. Pero si para mí Jesús solamente es una palabra que pasa por mi boca, pero yo no le he dado nada a Él, hemos confesado, lo conocemos intelectualmente, pero en el corazón no lo hemos creído. Vea conmigo nuevamente: sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Repitamos todo: muerte, sepultura y resurrección. Es la base de la fe. Por eso Romanos 10:9, vaya conmigo y vamos a terminar ahí. Mira lo que dice el segundo requisito: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los. ¿Por qué? Porque ahí está la obra de Cristo. Diga conmigo: la obra de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. La obra salvífica. ¿Sabe qué está reconociendo ahí? Que Dios se hizo hombre, que murió por nosotros y que resucitó. Resucitó. Es decir, usted cree en un Dios vivo, que se encarnó, que el Dios eterno se hizo hombre, murió por nosotros. Y eso es la fuerza de la fe. ¿Sabe cuál es el tema? Yo eso lo aprendí mucho tiempo atrás y lo repetí por muchos años, pero no aprendí a que fuera esto algo verdadero en mi vida hasta que comencé a servir a Dios. Porque en el camino del servicio, en el camino con el Señor, uno sufre, uno padece tristezas, y uno a través de los problemas de la vida y las tribulaciones aprende a creer en este Dios que vive, que nos da sanidades, que nos regala milagros, que da respuestas a los hombres, que dirige nuestras vidas. Hermano, o sea, ¿por qué tenés que levantarte en la mañana y comenzar a hablar con este Dios que es verdadero? Porque Él oye, Él escucha, ve nuestra necesidad y nos ayuda. Si Él no estuviera vivo, no hubiera respuestas de Dios para nosotros. Por eso el escritor cierra la idea dándonos el verso 10. Mire lo que dice: porque con el corazón, ahí quiero que usted note algo, ahí lo pone al revés, comienza por el orden de la fe. O sea, para predicar tenemos que primero poner a Cristo confesado. Para predicar, el mensaje que predicamos es: Jesús es Señor. Amén. ¿Por qué? Porque se levantó de entre los muertos y lo creemos. Ese es el mensaje que predicamos. Pero cuando nos salvamos, primero nace en el corazón y después lo confesamos con la boca. El 10 lo que revela es el orden de la salvación. Primero en el corazón y después en los labios. Vea lo que dice el 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que note algo: porque con el corazón se cree, diga conmigo fe. Primero la fe,
Después Dios nos da su perdón, que es la justicia, que establece el verso 10. Y por último, cuando ya tenemos fe y nos sentimos perdonados de parte del Señor, con esa confesión demostramos que ya somos salvos. Mire cómo termina el 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el verso 10 ordena los elementos de la salvación y nos dice algo, que para adquirir salvación y el perdón de los pecados se necesita primero tener fe aquí dentro, haber nacido y creer en el señorío de Cristo. Entonces, los elementos del verso 10 son primero el corazón, la justicia, la confesión y la salvación. Estos 4 elementos conforman la acción de fe del creyente. Primero, nos nace en el corazón una fe que nos hace pedirle perdón al Señor, que nos da justicia. Y esa justicia de salvación nos hace confesarle públicamente y en todos lados, sin temor ni miedo a que nos acusen. Pero si no ha nacido en mí la fe, yo nunca voy a confesar que Jesús es el Señor. Hermanos, revisemos nuestros corazones. Y si usted todavía se esconde, quiero decirle que puede publicar y decir: Jesús es el Señor. Salga de la oscuridad y muéstrele al mundo que usted es un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.